Saludos, bienvenidos a su canal Doctor Exégesis, donde sanamos los sucesos bíblicos enfermos por la mala interpretación. En el día de hoy te invitamos a que le des like a este video, te suscribas a ese canal, activas la campanita y que puedas compartir ese video con tus amigos. En el día de hoy vamos a estar estudiando un tema bien interesante, el cual se titula La batalla del Armagedón. El mismo estará basado en el capítulo 16 de Apocalipsis, en los versículos 12 al 16. Allí se nos presenta lo que es la batalla del Armagedón. Quiero que leamos, nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de esta se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo pronto. Vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En el versículo 12 nos inicia diciendo de que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. En el Antiguo Testamento, en versículos como en Génesis 15, 18, Deuteronomio 1:7, Josué 1:4, vemos como al río Éufrates se le consideraba como un gran río. Ese río, el cual atravesaba Babilonia, representaba muchas cosas para esta nación, ya que Babilonia se encontraba rodeada de grandes murallas, pero a través de la ciudad atravesaba el gran río Éufrates, y esto era lo que permitía que en esta ciudad pudieran mantenerse con alimentos. Esto permitía que ellos pudieran tener agua, lo cual sin este río ellos no podían sobrevivir. De modo tal que el río Éufrates era algo muy importante dentro del marco de lo que era la Babilonia antigua. El texto continúa diciendo de que este gran río se secó. Es interesante que el secamiento del agua es un indicativo de una gran acción, de una acción poderosa de Dios a favor de su pueblo. Ejemplo de eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 21 y 22, donde vemos que se abre el mar rojo. También otro ejemplo de eso lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 3, donde vemos allí que además de que el mar rojo se abrió, también se abrió el río Jordán. En el libro de Isaías y en el libro de Jeremías se profetiza también de que el Éufrates se iba a secar como un significado, como una especie de juicio contra la ciudad de Babilonia. De modo tal que el secamiento del río está hablando el secamiento del río Éufrates, nos está hablando de una especie de juicio contra Babilonia y una especie de acción a favor de la liberación del pueblo de Dios. Es interesante también destacar que según Heródoto, cuando ocurrió la destrucción de Babilonia, en Daniel 5, que vemos allí a Belsasar formando parte de lo que es una gran fiesta, una especie de orgía, donde ellos estaban allí embriagados por el vino. En ese momento vemos como el rey o comandante en jefe Ciro seca el Éufrates, y al hacer eso desvía el río hacia un lago, y a través de ese camino, a través de ese trayecto, es como ellos conquistan y destruyen a Babilonia. Entonces dice el texto que cuando secaron el río Éufrates, preparó el camino para los reyes del oriente. Ciro era un símbolo de estos reyes del oriente, ya que ellos hicieron su conquista proviniendo desde el oriente. Los reyes del oriente, que se representaba a los reyes tanto del reino de Media y de Persia, vemos como allí
También en la Biblia hay innumerables textos que presentan a Jesús viniendo del oriente. Vemos un ángel que tiene el sello de Dios vivo que viene del oriente, de modo tal que Ciro era una representación mismo de Cristo Jesús. Vemos aquí que dice los reyes del oriente. En el capítulo 7 vemos también cómo el ejército o el pueblo de Dios es presentado como un ejército, donde se presenta allí 144,000, que están en escuadrones de 1000, de modo tal que vemos aquí a Cristo con todo el ejército, con todo su ejército de santos, preparándose para la gran batalla. Entonces dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí vemos 3 personajes, el dragón, la bestia y el falso profeta. Aquí vemos lo que es un triunvirato satánico, vemos un triunvirato espurio, una trinidad satánica, así como existe una trinidad genuina que está compuesta por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También existe una trinidad satánica compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta. Si nosotros hacemos un análisis del capítulo 12 y el capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a ver cómo encontramos allí también esa trinidad satánica, donde nos hace mención del dragón, Apocalipsis 17, también allí nos aparece lo que es la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13 y la bestia que surge de la tierra. Cada una de estas bestias y el dragón hace una falsificación de las diferentes personas de la Trinidad genuina. Entonces, esos 3 poderes hacen una alianza satánica para destruir al pueblo de Dios. El texto dice que vio salir de la boca de ellos espíritus inmundos a manera de rana. Es significativo el hecho de que sale de la boca. ¿Por qué es significativo? Porque en el libro de Apocalipsis la boca juega un papel importante. Podemos ver cómo en el primer capítulo de Apocalipsis vemos cómo Jesús tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. En el capítulo 12 vemos cómo del dragón puede salir agua para destruir a la mujer, de modo tal que la batalla en el fin es una batalla ideológica, es una batalla verbal, más que una batalla física, es una batalla doctrinal, una batalla ideológica por lo que es el conocimiento de la verdad. Dice también el texto que son espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué dice que es a manera de ranas? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar una escena en la cual encontramos lo que son las ranas. Y eso es en una de las plagas que Dios envió al pueblo de Egipto. Cuando Dios envió a Moisés a libertar al pueblo, la primera señal que Moisés hizo fue que convirtió lo que era su vara en una serpiente. Después de eso, Moisés hizo una segunda señal que fue que convirtió el agua en sangre. Pero la primera señal, los hechiceros egipcios la imitaron. La segunda señal, los hechiceros egipcios, junto con la obra de Satanás, también la imitaron. La tercera señal que realizó Faraón, que pudo realizar Moisés delante de Faraón, fue la plaga de las ranas. Y también los hechiceros egipcios, mediante el poder de Satanás, la imitaron. Ya cuando vino la próxima plaga, la de los piojos, ellos no pudieron imitarla y reconocieron y dijeron: dedo de Dios es este. Pero ¿qué ocurrió allí? ¿Qué quiere decir esto? Que la plaga de las ranas fue el último engaño de Satanás a través de sus hechicerías a Faraón. De modo tal que cuando vemos aquí los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, nos está hablando de que este es el último engaño de Satanás en el tiempo del fin. El versículo 14 describe que son espíritus de demonios. Dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí podemos ver que son espíritus de demonios que hacen señales,
En Hechos 2:22 nos presenta que Jesús hizo grandes señales, milagros y prodigios. Pero en 2 Tesalonicenses 2:9 nos presenta de que el anticristo, el hombre de pecado, cuando se manifieste, también iba a realizar grandes señales, prodigios y milagros, de manera tal que Satanás va a falsificar el ministerio de Jesús. Satanás va a falsificar la obra de Jesús. Todo lo que Jesús hizo, él lo va a realizar. De modo tal que aquí se nos describe que a través de los demonios, él va a hacer grandes señales y va a engañar a todos los reyes de la tierra. Ahora, ¿en qué va a consistir ese gran engaño de Satanás en esa batalla final? La palabra de Dios revela de que Cristo va a venir por segunda vez a buscarnos. Satanás va a imitar la segunda venida de Cristo. Él mismo se va a personificar y va a aparentar ser Cristo. Todos sus demonios van a personificarse y van a tomar apariencia de personas que han muerto. Y cuando los demonios se levanten personificados de seres queridos que han muerto, van a venir con un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de Satanás? Van a decir que Cristo ha venido, de que debemos ir a adorar a Cristo. Pero ese es un falso Cristo. Es un pseudo Cristo, es el anticristo, aquel que toma el lugar de Cristo. Y ese no merece adoración. Pero ellos tendrán un mensaje especial, y es que ellos van a atacar la ley de Dios. Ellos van a señalar de que las plagas que están ocurriendo en la tierra es porque hay un pueblo que está en desobediencia al mandato divino. Y según ellos, según los demonios, ¿cuál va a ser ese mandato divino? De que se debe adorar a Dios en el día domingo, y querrán pisotear la ley de Dios, específicamente el cuarto mandamiento de su ley. Y a través de todos esos engaños van a arrastrar a la mayor parte de la raza humana. Vamos a ver a Satanás realizando grandes milagros. Él colocará enfermedades sobre las personas, y a través de su mismo poder, él retirará esas enfermedades y se hará ver como si estará haciendo grandes prodigios y señales. De modo tal que en el tiempo del fin, el pueblo de Dios no se puede guiar por los sentimientos. El pueblo de Dios no se puede guiar por los milagros. El pueblo de Dios no se puede guiar por las grandes hazañas, descender fuego del cielo. No se puede guiar por las cosas que ve. El pueblo de Dios se debe sustentar y guiar única y exclusivamente por la palabra de Dios. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios tiene que arraigarse al mensaje que se encuentra en la palabra. El pueblo de Dios tiene que estar cimentado única y exclusivamente en un así dice Jehová, única y exclusivamente en un escrito está. Y solamente mediante el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, el pueblo de Dios podrá mantenerse victorioso en esa batalla final. El texto continúa diciendo: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es interesante que la Mishnah revela que había una especie de guardián que cuando los policías del templo estaban haciendo su ronda nocturna, su turno en la noche, esa especie de guardián hacía una especie de revisión durante todo el templo. Y si encontraba a alguno de los policías nocturnos del templo dormido, simple y llanamente le quitaban sus ropas y lo enviaban desnudo, ya que la desnudez es un símbolo de vergüenza. De modo tal que aquí se está haciendo alusión a esa escena que se describe en la Mishnah. El versículo 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El versículo 16 nos revela el lugar en el cual se libra esta batalla. Es interesante que la palabra Armagedón solamente aparece una sola vez en toda la Biblia, que es en Apocalipsis 16:16. Esa palabra Armagedón es una palabra compuesta, Ar, que significa monte, y Gedón, Armagedón, Magedón, es la traducción más exacta, sería Megiddo,
Por lo tanto, estaría diciendo monte de Megiddo. En el valle de Megiddo se libraron grandes batallas del pueblo de Israel, batallas muy importantes. Pero allí no se encuentra ningún monte. Sin embargo, cerca de Megiddo hay un monte que se encuentra y es el monte Carmelo. De modo tal que cuando hablamos de Armagedón, estamos haciendo una alusión al monte Carmelo. Allí se libró una de las más grandes batallas espirituales del pueblo de Dios. Elías, el profeta de Dios, se enfrentó a una trinidad satánica. Se enfrentó a Acab, Jezabel y los profetas de Baal, profetas falsos. Así como también nosotros nos enfrentamos a un triunvirato satánico que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Allí Elías se levantó y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. De modo tal, de igual forma nosotros hacemos el mismo llamado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir adorando al dragón, a la bestia, al falso profeta? Es hora de adorar al único Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. El dragón representa a Satanás, el cual actúa a través del espiritismo. La bestia representa a la iglesia romana, a la iglesia católica. El falso profeta representa a las iglesias protestantes, el protestantismo apóstata. Y el pueblo de Dios es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios son 10 y se encuentran en Éxodo 20. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, de acuerdo con Apocalipsis 19:10. Esas son las características principales del pueblo de Dios. Por lo tanto, estamos librando una gran batalla entre la Trinidad genuina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los cuales tienen un mensaje enviado por 3 ángeles, también, y una batalla que se está librando entre el dragón, la bestia, el falso profeta, que son una trinidad satánica, un triunvirato espurio, que tienen demonios que están engañando a la gente, que llevan un mensaje falso para engañar a toda la raza humana. Frente a esa gran batalla, cabe resaltar que solamente se mantendrán de pie, solamente se mantendrán victoriosos aquellos que acepten a Jesús como su Salvador y que puedan cimentar su fe no en lo que están viendo, no en un milagro, sino única y exclusivamente en la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser menos emocional y más racional. Esa es una primera fase de lo que es la batalla del Armagedón, y la cual ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Cabe destacar que existe una segunda fase de la batalla del Armagedón. Esa segunda fase ocurre al momento de la tercera venida de Jesús acá a la tierra. Cuando Jesús viene a la tierra, vemos que Él desciende en la Nueva Jerusalén. Cuando Él desciende en la Nueva Jerusalén, allí ocurre lo que es la segunda resurrección, la resurrección de los impíos. Cuando esos impíos resucitan, Satanás es suelto de su prisión, en el sentido de que Él puede engañar nueva vez a las naciones. Ahora Satanás reúne a todas las naciones, se reúne con los descendientes de Anak, se reúne con gigantes, con personas experimentadas en guerra, para diseñar un plan para destruir y tomar posesión de la Nueva Jerusalén. Él dice que esa ciudad le pertenece, él dice que ese trono es él quien debe ocuparlo. Y allí, cuando él engañe ya por última vez a los perdidos, y ellos estén dispuestos para conquistar la Nueva Jerusalén, en ese momento descenderá fuego del cielo y consumirá a todos los impíos junto con los demonios y Satanás. Algunos serán exterminados en un solo instante. Otros durarán más tiempo acorde con sus pecados. Pero el último que será exterminado en ese fuego eterno será Satanás, porque no solamente tendrá que pagar por los pecados que él cometió, sino que tendrá que pagar por los pecados de todos aquellos que han aceptado a Jesús como su único Salvador. Querido amigo que me escuchas,
estamos librando una gran batalla espiritual entre principados, entre potestades, entre huestes angelicales. ¿De qué parte tú vas a estar? ¿Vas a estar de parte de el dragón, la bestia, el falso profeta, junto con todos sus demonios? ¿O tú vas a estar de parte de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo? ¿Vas a estar de parte de Cristo Jesús? Que Dios te bendiga, querido amigo, y que en medio de esa batalla que se está librando en tu vida, por medio de la sangre y el poder de Cristo Jesús, tú puedas ser victorioso.